Hola, bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a hacer algo súper interesante. Vamos a diseccionar esa moderna semana laboral 40 horas en la que todos vivimos, pero usando una lente filosófica bastante rigurosa para entender el porqué de nuestro agotamiento colectivo. Nos vamos a sumergir de lleno en el trabajo del investigador Óscar Fernández Galíndez. Él examina, pieza por pieza, cómo las estructuras laborales que damos por sentadas hoy en día funcionan, en realidad como un mecanismo de control bastante sofisticado. Es un tema que nos toca a todos en el día a día y que explica esa sensación de cansancio crónico que a veces no sabemos de dónde viene. A ver, echemos un vistazo a este gráfico, porque los números no mienten. Matemáticamente hablando, una semana tiene 168 horas. Si le restamos 40 horas de trabajo, unas 10 horas que perdemos en el tráfico o en el transporte, 56 horas para dormir porque somos humanos y necesitamos funcionar, y 14 horas para cosas básicas como comer o ducharnos, nos quedan apenas unas 48 horas. ¿Ese es nuestro tiempo libre? Aquí es exactamente donde empieza lo que llamamos la trampa. Es una estructura diseñada para absorber casi toda nuestra energía vital antes de que el sábado siquiera comience. Para que sea súper fácil de seguir, dividiremos este análisis en 4 pasos rápidos. Primero, la trampa laboral. Segundo, el diagnóstico usando la teoría TEF. Pasaremos luego al aplastamiento del pliegue. Y cerraremos con las soluciones para llegar a un trabajo endopligente. Arranquemos con la sección 1, la trampa laboral. Sobrevivir contra vivir. Fíjense en esto. Es como un taburete de 3 patas que sostiene todo el diseño sistémico. Tenemos tiempo, dinero y energía. Te dan el tiempo justo para que te recuperes el fin de semana, claro, pero no el suficiente para escapar o planear un cambio de vida. El dinero, por lo general, te alcanza para pagar el alquiler y sobrevivir, pero no para prosperar genuinamente. Y la energía, te queda la exacta para volver a la oficina el lunes por la mañana, pero casi nada para tus propios proyectos. Todo está calibrado con una precisión casi matemática para mantenernos girando en la rueda. Y al ver eso, es inevitable pensar en el famoso mito griego de Sísifo. Ya saben, esa historia del hombre condenado a empujar una roca gigante hasta la cima de una montaña, solo para verla rodar hacia abajo y tener que empezar de nuevo al día siguiente. Es una metáfora brutal, ¿verdad? Y captura perfectamente esa sensación de estar atrapados en una repetición constante, haciendo un esfuerzo enorme semana tras semana sin sentir que llegamos realmente a ninguna parte. Vamos a la sección 2, el diagnóstico. Analicemos el sistema a través de la teoría THF. Aquí entra una palabra clave en todo esto: el trabajador como un olón. Suena un poco técnico, pero básicamente significa que tenemos una doble identidad. Por un lado, somos un todo completo, personas con conciencia, sueños, emociones, pero al mismo tiempo, somos una parte, un engrane más dentro de un inmenso mercado global. Mantener el equilibrio entre nuestra autonomía personal y ser parte del sistema es vital para nuestra salud mental. El problema es que el sistema actual empuja ese equilibrio casi hasta romperlo. Y de ahí saltamos a este término que, es un trabalenguas, endoepignosemiosis. Pero olvidemos la palabra y quedémonos con el concepto. Es simplemente esa necesidad tan humana de encontrarle un propósito a lo que hacemos todos los días. Esa chispa increíble de saber que tu trabajo aporta algo de valor. Desafortunadamente, eso es justo lo que el sistema actual suele negarnos al imponernos tareas completamente mecánicas y vacías de significado. Entonces, si todo trabajo en sociedad requiere ciertas reglas, tenemos 2 maneras de recibirlas. Por un lado está la interferencia respetuosa, que funciona como una invitación, fomenta tu autonomía y hace que el trabajo tenga sentido. Del otro lado tenemos la interferencia violenta, que no es más que una orden rígida de arriba hacia abajo, que anula tu voluntad y solo busca obediencia ciega. Y adivinen cuál de las 2 es la que más utilizan las estructuras laborales puramente extractivas hoy en día. Para darle un poco de contexto histórico a esto, fíjense en esta frase de la filósofa Simone Weil de 1934. Ella describió cómo esta interferencia violenta y sistemática degrada tanto que reduce a las personas a ser simples apéndices de una máquina. Es increíble, y un poco triste a la vez, que una advertencia hecha hace casi un siglo siga sintiéndose tan increíblemente vigente hoy. Pasamos a la sección 3, el aplastamiento del pliegue. Vamos a entender a fondo esta patología. Este concepto me parece visualmente increíble.
Imaginen el pliegue como nuestra capacidad interna para descansar, procesar cosas y ser creativos. Lo que hace el sistema es literalmente aplastar ese pliegue para exprimir al máximo nuestra energía. Nos empujan hasta el mismísimo borde del agotamiento total. Pero ojo, se detienen justo antes del colapso. Mantienen un equilibrio súper inestable de tensión para asegurar que tengas apenas la energía suficiente para volver a conectarte el lunes. Como bien señaló el filósofo Bertrand Russell hace muchísimo tiempo, el trabajo excesivo es una de las mayores fuentes de la infelicidad moderna. No es un invento de los teléfonos inteligentes o del correo electrónico. Esa pérdida del ocio real, de tener tiempo para no hacer absolutamente nada más que existir, pensar o jugar, es algo que nos va quitando poco a poco lo que nos hace fundamentalmente humanos. Ahora, si desglosamos las fallas sistémicas según la teoría, encontramos 4 cosas muy concretas. Primero, ritmos fractales rotos. La biología no es lineal, necesitamos descansar profundamente. Segundo, recursividad anulada. Al estar siempre ocupados, nunca hay tiempo para pensar qué estamos haciendo. Tercero, el significado nos lo expropian, así que el valor de nuestro trabajo no se siente nuestro. Y por último, en lugar de colaborar genuinamente, nos fuerzan a una competencia agotadora con nuestros colegas solo para sobrevivir. Y para entender la base económica de esto, el autor rescata esta clásica observación de Karl Marx. La reportamos aquí como un dato histórico fascinante. Nos recuerda cómo la estructura salarial desde la época industrial se diseñó estrictamente para garantizar que el trabajador solo pudiera cubrir su subsistencia básica. Es un mecanismo perfecto para asegurarse de que la rueda siga girando de forma predecible sin darle a nadie la independencia suficiente para bajarse de ella. Vamos a la sección 4. Hacia un trabajo endopligente. Es hora de hablar de soluciones y de restaurar la dignidad. Cambiamos el chip por un momento. Imaginen a un músico tocando en una orquesta. Ese músico no es un engranaje desechable. Mantiene su autonomía, su maestría, y al mismo tiempo colabora para crear una obra maestra gigantesca que no podría hacer solo. Así debería sentirse el trabajo, como una creación compartida desde el respeto mutuo, y no como una sumisión impuesta a la fuerza. Pero claro, para que esto suceda necesitamos cambios estructurales tangibles en la sociedad. Hablamos de propuestas reales, reducir la jornada a 30 o 32 horas sin bajar el sueldo, implementar un ingreso básico universal para quitar de la mesa el miedo a no tener para comer, garantizar legalmente el derecho a la desconexión total fuera del horario y transformar la educación para que nos enseñe a pensar críticamente, no solo a obedecer en una oficina. Se trata de devolvernos el tiempo, el dinero y la energía. El autor del estudio nos deja un mensaje súper claro. No aceptemos la trampa. Nos invita a dejar de conformarnos con ganar lo justo para vivir mientras postergamos nuestra verdadera vida. Es un llamado de atención para exigir lo que él llama un trabajo fractal, un esquema que respete nuestros ritmos naturales y nos dé el espacio para tener una existencia rica, autónoma y, sobre todo, con significado real. Así que cerramos este análisis con una pregunta gigante para llevarnos a casa. Ahora que hemos visto cómo funciona el reloj por dentro y cómo el sistema nos exprime de manera tan calculada, ¿está la sociedad moderna verdaderamente lista para cambiar y rediseñar por completo la forma en que trabajamos? La respuesta que encontremos a esa pregunta va a definir nuestro futuro y el nivel de libertad que tendremos en las próximas décadas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.